Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos, y en esta tarde vamos a seguir estudiando sobre el Sermón del Monte. ¿Verdad? Como venimos haciendo cada mes y medio aproximadamente, venimos estudiando estas enseñanzas de Jesús y seguimos desarrollando las bienaventuranzas. En el día de hoy desarrollaremos la cuarta, que se encuentra en el capítulo 5 de Mateo. Pero como venimos predicando de mes y medio más o menos, para refrescar un poquito la memoria y meternos en el contexto, pues daremos 4 pautas a modo de introducción, ¿vale? Para que volvamos a recordar conceptos importantes del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, si recordamos, se encuentra en el Evangelio de Mateo y comprende los capítulos del 5 al 7. Si recordáis, hablamos del contexto social de aquella época, dijimos que desde el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta Mateo, hubo un periodo de tiempo de 400 años donde Dios cayó. Ese periodo se conoce como el periodo intertestamentario entre los dos testamentos. Y no hubo ningún profeta, ningún vocero de Dios. Dios guardó silencio. Israel en aquel tiempo esperaba al Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Hay muchísimas promesas en el Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías que libertaría a Israel. Y ellos esperaban un Mesías, pero un Mesías militar, un Mesías político, un Mesías que los librara de la opresión de Roma. Sin embargo, Mateo nos presenta a ese Mesías, a ese libertador, y nos presenta a Jesús. Pero Jesús no cuadra con la mentalidad de los judíos, porque el evangelio que presenta Jesús, el mensaje de Jesús es el evangelio del reino. Él nos habla de bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores, y eso no cuadra mucho con lo que ellos esperaban. Por tanto, los israelitas estaban un poco que no sabían por dónde les venían, ¿verdad? Dijimos que el mensaje del Sermón del Monte, en aquel tiempo y en cualquier época, es un mensaje contracultural, totalmente contracultural. ¿Por qué? Porque es diametralmente opuesto al mensaje que se nos muestra ahí fuera, al mensaje de la sociedad, al mensaje del mundo. En el Sermón del Monte se exaltan cualidades espirituales, tales como hemos citado, como los mansos, como los pobres de espíritu, y en el mundo se exaltan otro tipo de personas, ¿verdad? Los triunfadores, los que arrasan con todo, aquellos que tienen capacidad en sí mismos, que tienen una alta autoestima, aquellos poderosos. Son dos conceptos totalmente opuestos. Por eso el Sermón del Monte es totalmente contracultural. También dijimos que el Sermón del Monte nos enseña cómo es la vida en el reino de Dios. No lo especifica, ¿verdad? Y dijimos que el Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas, que son los rasgos y características que definen al cristiano en su interior, por la obra del Espíritu Santo. Son rasgos espirituales que nada tienen que ver, dijimos, con rasgos naturales, con rasgos biológicos. ¿Recordáis? También dijimos que las bienaventuranzas no están puestas en ese orden por casualidad. Las bienaventuranzas guardan un orden secuencial lógico. Y la primera necesariamente tiene que ser pobreza espiritual, que es la que nos abre las puertas del reino de los cielos, y seguidamente vienen los que lloran por su pecado, seguidamente vienen los mansos porque heredarán la tierra, y en cuarto lugar viene esta bienaventuranza que vamos a desarrollar en el día de hoy. Se encuentra, hemos dicho, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 6. Y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a tratar de desglosar esta bienaventuranza analizando cada término que se expresa aquí. Creo que es la forma más eficiente de poder llegar a entender esta bienaventuranza. Por tanto, vamos a empezar con el primer término, con la primera palabra, bienaventurado. Como hemos dicho anteriormente, la palabra bienaventurado viene del griego original makarios y significa feliz, dichoso, ¿verdad? Por tanto, podríamos decir felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es intercambiable el término.
Felicidad es la palabra más buscada y codiciada por el ser humano a lo largo de toda la historia. ¿Verdad? El ser humano todo lo que hace, lo hace en torno a la búsqueda de la felicidad. La motivación principal del ser humano en cada acto que hace, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la política, en cualquiera, es buscando siempre la felicidad. Y lo podemos analizar, esto, ¿verdad? Pero la gran tragedia del ser humano es que fracasa una y otra vez en ese intento de encontrar la felicidad, de acabar con la injusticia del mundo. Este patrón de conducta podemos analizarlo a lo largo de toda la historia y es siempre igual. En pleno siglo XXI, el ser humano, con todos los adelantos científicos, hace poco hemos estado en la Luna otra vez, ¿verdad? Con todas sus organizaciones políticas, con todo su sistema educativo, que por cierto es muy bueno, pero sigue siendo incapaz de paliar todas esas injusticias, sigue siendo incapaz de llegar a la felicidad. Guerra, desigualdad social, hambre, bullying en todos los ámbitos de la sociedad. El ser humano sigue fracasando porque no ha hecho un buen diagnóstico del problema. ¿Quieres ser feliz realmente? ¿Quieres encontrar la verdadera felicidad para tu alma? Pues creo que deberíamos empezar por estudiar el Sermón del Monte, por estudiar el mensaje de Jesús en las bienaventuranzas. Jesús no dijo, bienaventurados los que buscan la felicidad, o los que tienen hambre y sed de felicidad. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Nunca debemos anteponer la felicidad antes que la justicia. Eso nos enseña la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Analizando el mensaje de Jesús, entenderemos con claridad que la felicidad no se encuentra buscándola en sí misma, buscándola en línea recta, buscándola directamente, sino que es la consecuencia de buscar otras cosas. Por lo tanto, la felicidad es la consecuencia, pero debe haber una causa que produce esto, y eso es lo que vamos a buscar. A la felicidad, como he dicho anteriormente, no se llega en línea recta. ¿Habéis intentado alguna vez escalar una montaña en línea recta? No lo intentéis. Es imposible. Una montaña se puede escalar ¿cómo? Bordeándola por medio de los senderos hasta que llegamos a la cima. Lo mismo ocurre con la felicidad, absolutamente igual. La felicidad se encuentra andando por los senderos del Sermón del Monte. Así se encuentra la felicidad. Dios dice cómo son los bienaventurados, de qué manera somos bienaventurados. Necesitamos a Cristo en nuestra vida para ser realmente felices. Es una necesidad apremiante. Hemos dicho anteriormente que el ser humano fracasa en su intento de encontrar la felicidad. Y hemos dicho que fracasa porque ha hecho un mal diagnóstico. Es algo importante. Es algo muy importante que tenemos que analizar. Y vamos a ilustrarlo de alguna forma. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero aunque sea repetitivo, es que creo que es muy claro. Imaginaros que vamos al médico con un dolor muy fuerte. Y el doctor nos trata y evidentemente que nos da calmantes para paliar ese dolor, pero ahí se queda el diagnóstico del doctor. ¿Creéis que está siendo un doctor honesto o está siendo negligente? Está siendo negligente, ¿verdad? Porque si solo tratamos las consecuencias, que es el dolor, y no vamos a la raíz del problema, pues eso siempre va a estar ahí. De alguna forma puede ir incluso a peor. Lo mismo pasa con este ejemplo de la felicidad. El ser humano, de alguna forma, trata de luchar contra las consecuencias de algo. La guerra, las enfermedades, el acoso, la desigualdad social, el abuso de autoridad.
todo esto son consecuencias de algo mucho mayor. Y ese algo es el pecado. El pecado es terrible, es horrible en todas sus formas. Horrible es la gran tragedia del ser humano, el pecado. Por el pecado entró la muerte, tanto física como espiritual, ¿verdad? Por el pecado fuimos alejados de la presencia de Dios. Adán y Eva salieron del jardín, ¿verdad? Y todas estas cosas horribles son consecuencias de aquella caída y de esa naturaleza pecaminosa que gobierna a cada ser humano que nace de Adán, ¿verdad? Es esclavo del pecado. Eso dice la Escritura. Eso dice la Escritura. El único antídoto contra la esclavitud del pecado, para luchar con el pecado, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Como nos dice Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Solo podemos obtener verdadera felicidad en Cristo. Por medio de la fe. Y solo así podemos ser libertados de la esclavitud del pecado que nos esclaviza a la humanidad y la condena al caos y al juicio final. ¿Qué es tener hambre y sed? Vamos a seguir analizando, ¿verdad? Esa bienaventuranza. ¿Qué es tener hambre y sed? Me gustaría también ilustrarlo de una forma fácil. No sé si tenéis costumbre, todos los que estáis aquí o los que me estáis escuchando por redes sociales, de ver películas juntos con la familia. Nosotros, en nuestro caso, pues, de vez en cuando lo hacemos menos de lo que nos gustaría, ¿verdad? Pero de vez en cuando, pues, quedamos o vemos algo que nos gusta juntos y lo disfrutamos porque es un tiempo de calidad. Y durante ese proceso que estamos viendo esa buena película, pues llega un momento donde empiezan a cantarnos las tripas. O la boca se nos seca, ¿verdad? Y estás en esa lucha, en esa inquietud, ¿qué hago, qué no hago? Ahora están viendo la película todo. Y llega un momento en que no puedes más. Dices, por favor, ¿podéis parar un momento la película? Que voy a la cocina y allí picas algo, o si tienes sed, bebes un vasito de agua fresquita y te sacias, ¿verdad? Eso es tener hambre y sed. El hambre y la sed nos activan, nos inquietan, nos ponen en marcha, porque son necesidades primarias de nuestro ser. Y no podemos combatirlas de otra forma, ¿verdad? Aquí, en la comodidad de Occidente, tener hambre y sed, normalmente, aunque también hay casos extremos, pero normalmente implican levantarte de tu sofá cómodamente, ir a tu nevera, coger algo, comerlo o beber algo. Pero en muchos países, o incluso en sitios, aquí en Occidente también, el ser humano muere de hambre y de sed. Y el hambre y la sed han provocado guerras, incluso en muchos países, para poder vivir. Por tanto, es una condición vital, es una condición que nos activa. Necesitamos saciarla de alguna forma. Fijaros en la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. El hijo malgastó toda su fortuna y cuando sintió hambre se fue donde los cerdos y empezó a comer algarroba, dice la palabra, ¿verdad? Pero cuando se sintió morir de hambre, fue cuando buscó a su padre. ¿Verdad? El Salmo 42:2 nos dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y mi deseo en esta tarde, hermanos, es que así como el hambre y la sed nos inquietan y no nos dejan descansar, en esta tarde que el hambre y la sed por el Evangelio y por la palabra de Dios nos despierten, nos inquieten y nos hagan tener hambre y sed de justicia. Pero, entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesús cuando en el texto nos habla de justicia?
¿A qué se refiere cuando dice tener hambre y sed de justicia? Muchos creen que tener hambre y sed de justicia es esperar que Dios les haga justicia. Ellos tienen algún problema de la índole que sea y esperan que Dios los sacie de ese problema. Ellos dicen, Dios permitirá que se me haga venganza, porque tengo hambre y sed de esto. Evidentemente que el texto aquí, la palabra justicia, no implica este tipo de interpretación, ¿verdad? Porque si lo vemos a la luz de las otras bienaventuranzas que hemos dicho que van una siguiendo a la otra, si nos dice bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de venganza. Ya fuera totalmente del contexto de la armonía, ¿verdad? No tiene nada que ver. Es cierto que Dios dice mía es la venganza, ¿eh? Es verdad, y podemos malinterpretarlo. Y Dios lo hará. Lo que Dios promete lo hace. Pero la venganza del Señor es por un motivo santo. Y vengará a los suyos. Y lo hará para su gloria. No se trata de cualquier vano deseo nuestro de venganza por lo que nosotros entendemos como una injusticia. O por lo que entendemos que es justo. Sino por lo que Él entiende que es justo. Entonces vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué es la justicia a la luz de este texto? Si tratáramos de definir justicia, podríamos decir que es estar conforme a una norma, ¿verdad? Estar conforme a una norma, estar dentro de un estándar, cumplir las leyes establecidas, ¿verdad? O en su caso, hacer lo correcto o lo que se debería hacer en cualquier situación. Eso puede ser una definición de justicia, ¿verdad? Pero honestamente, ¿cuántos conocemos realmente nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de leyes? Creo que ninguno, en profundidad, ¿verdad? Muy poco. Y ¿no resulta curioso muchas veces que incluso los niños pequeños a temprana edad dicen, esto es injusto? Yo recuerdo que mi José, cuando era pequeño, que no hacía mucha gracia, cuando algo no lo veía, que a él no le cuadraba, decía, no es justo, y nosotros nos reíamos mucho. Pero, ¿de dónde le viene a ellos ese concepto de justicia? Hijo mío, ¿es que has estudiado Derecho? ¿De dónde nos viene ese concepto de justicia? Nos viene de nuestra conciencia, ¿verdad? Porque allí fue donde Dios puso sus leyes. Y esto nos lo dice en Hebreos 10:16. No es necesario que lo busquéis. Es que vamos a pasar por muchos textos y si no vamos a perder mucho tiempo. Hebreos 10:16 nos dice así. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por tanto, ese concepto de justicia o de injusticia nos viene del diseño de Dios, del diseño original de Dios, que ahora evidentemente está distorsionado por la caída del pecado. Pero de ahí viene, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿esto quiere decir que tenemos que hacer caso a nuestras conciencias para saber lo que es justo o injusto? No, ¿verdad? Porque hemos dicho anteriormente que nuestras conciencias están distorsionadas por la caída, por el pecado. ¿Qué debemos hacer, por tanto? Nuestras conciencias deben ser guiadas a la luz de la palabra de Dios. Deben ser renovadas para poder tener un concepto mucho más claro de lo que es la justicia. Por tanto, entendemos que vivimos en un mundo injusto. La sociedad donde nos movemos también es injusta. El hombre en sí mismo es injusto, nosotros somos injustos. La justicia es imperfecta, la justicia de este mundo es con minúscula, es falible. Y entendemos que deberían cambiar muchas cosas, ¿verdad?
no nos queda otra que mirar arriba y decir, Señor, tú eres el juez perfecto, tú eres el juez del universo, y yo no quiero otra justicia que no sea la tuya, porque es perfecta. Esa es la justicia que yo quiero, la que viene de arriba. Para entender bien lo que significa la palabra justicia en este versículo, en esta bienaventuranza, debemos entender lo que dice el Señor Jesús acerca de la justicia en un contexto un poco más amplio, en el Sermón del Monte, ¿verdad? Para entender el hilo de pensamiento. El Sermón del Monte hemos dicho que abarca del capítulo 5 hasta el 7. Por tanto, vamos a mirar algunos textos, algunos pasajes donde el Señor Jesús, dentro del Sermón del Monte, nos habla de la justicia. Por ejemplo, en Mateo 6:1, lo tenemos cerquita, lo podemos buscar. Mateo 6:1 nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. El Señor nos está diciendo que no seamos negligentes, ¿verdad? El Señor nos dice que delante de los hombres hagamos las cosas bien para tener buen testimonio, que hagamos obras de justicia justas. En Mateo 6:33, un poco más adelante, un versículo que es bastante conocido, se nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán por añadidura o añadidas. Se está refiriendo a que de forma prioritaria, a que la necesidad primaria de nuestras vidas espirituales tiene que ser buscar la voluntad de Dios. Eso tiene que ser lo primero en nuestras vidas, si realmente queremos agradarle. Estos dos versículos, por tanto, nos dan a entender, por justicia, hacer lo que es recto delante de Dios. En Mateo 5:20, y volvemos atrás un poco, nos dice así la palabra del Señor. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos aparentaban una justicia externa, ¿verdad? Pero el Señor Jesús los exhorta diciendo que solo eran falsas apariencias y que por dentro estaban huecos, estaban vacíos, estaban corruptos. El Señor les llama sepulcro blanqueado, porque por fuera aparentaban una cosa y por dentro lo que había era muerte, podredumbre, ¿verdad? La enseñanza aquí para nosotros es que nuestra justicia debe empezar por dentro. Por dentro, en un cambio interior. En teología se llama regeneración o nueva vida en Cristo. Y es una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, por el cual Él cambia nuestro viejo corazón de piedra y pone uno nuevo. Uno que ahora es sensible a las cosas del Señor. Y esa nueva vida nos cambia todo el interior. Nos cambia la mente, la voluntad, las emociones, los afectos, lo que nos gusta. Todo, nueva vida. Y sin esa condición no podemos entrar al reino de los cielos. ¿Recordáis la conversación de Jesús en Juan 3 con Nicodemo? Nicodemo era un maestro de la ley, que se suponía que conocía la Escritura. Sin embargo, no sabía lo que le estaba diciendo el Señor. El Señor le dijo que si no naciera de nuevo por el agua, ¿verdad?, y el Espíritu, no podría entrar al reino de Dios. Y él empieza a hacer aseveraciones, bueno, que no tenían sentido ninguno, porque no entendía nada. Otro pasaje dentro del Sermón del Monte que nos habla de justicia. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Este pasaje se malinterpreta, porque muchas personas creen que porque son perseguidos por su ideología política o porque van al Bernabéu con la camiseta del Barça y los persiguen los del Madrid, pues por eso son bienaventurados, porque están siendo perseguidos. Pero no tiene nada que ver con lo que está hablando el Señor aquí. El creyente será perseguido por la obediencia a la justicia, por predicar el Evangelio, por no negar su fe. Habrá persecución
Porque cuando hacemos lo recto delante de Dios, cuando obramos en luz, esa luz produce su efecto, ¿verdad? Y esa luz descubre la oscuridad. Y eso lo expone, hace ver lo que hay en la oscuridad. Y les molesta en gran manera, los inquieta, ¿verdad? Seremos perseguidos. Cuando tú en tu trabajo intentas ser recto, intachable, y empiezan a calificarte ya. Es que eres demasiado, es que... ¿Por qué? Porque intentan buscar atajos. Hermanos, ¿cuántos cristianos han sido masacrados a lo largo de la historia? Empezando por los mártires, por no negar su fe. A día de hoy, en pleno siglo XXI, ¿en cuántos países del mundo siguen muriendo cristianos? Siguen yendo cristianos a la cárcel por causa del Evangelio. Por la causa de Cristo. Por la causa de la justicia. Esto es cosa seria, hermano. Así que volvemos a plantear la pregunta. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Tener hambre y sed de justicia, hemos dicho que es hacer lo recto delante de Dios. Tener hambre y sed de justicia es que la voluntad de Dios sea honrada en todo. Empezando por nosotros mismos, por nuestra alma. En nuestros hogares, en la iglesia, en nuestros trabajos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Tener hambre y sed de justicia es desear vivir en obediencia delante de Dios. Coram Deo es la expresión, delante de Dios. Es desear que los demás puedan vivir lo que nosotros vivimos en nuestra relación con Dios. Es presentarles el Evangelio. Todo esto se resume cumpliendo los dos grandes mandamientos. A saber, ¿cuáles son? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Así se resume todo esto. Una cosa importante que quiero que no se me olvide, y lo digo en todas las bienaventuranzas. Debemos tener anhelo por tener hambre y sed de justicia. Y que eso se siga desarrollando cada vez más en nuestra vida. Y Dios nos va saciando y volvemos a tener hambre y sed de justicia. Pero recordad que el cristiano ya tiene hambre y sed de justicia en su corazón, por la obra del Espíritu Santo, por medio de la regeneración. Él ha puesto hambre y sed de justicia en tu corazón. Y ahora tú tienes que desarrollarlo. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Ahora vamos a tocar 3 aspectos de esta hambre y sed de justicia. 3 aspectos importantes. El primero, el cristiano tiene hambre y sed de justicia para su propia alma. El creyente sabe que el problema principal de su vida es su corazón, su interior. Sin embargo, el incrédulo constantemente echa balones fuera por sus problemas. Culpa a mi marido, es por mi mujer, por mi niñez, por mi pasado, por el gobierno, por la educación, por la sociedad. Culpa. Como en Edén, la mujer que me diste. ¿Verdad? Pero el que viene a Cristo sabe que su problema es que su corazón no anda en rectitud delante de Dios. No hay justicia en nuestros corazones. Por eso entendemos eso y dejamos de centrarnos en nosotros mismos, porque en nosotros mismos no hay capacidad de justicia para agradar a Dios. Y por eso demandamos ayuda de fuera. ¿Lo entendemos? Te reconoces pecador, eres culpable ante la ley de Dios con toda justicia. ¿Sabéis cuál es el primer acto de justicia del creyente? Reconocer que en su interior no hay justicia ninguna. Por ahí se empieza. Nuestra vida propia está llena de injusticia porque somos pecadores. Mirad lo que dice Isaías 64. Todos nosotros somos como suciedad
y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. ¿Sabéis lo que son trapos de inmundicia, verdad? Eran los trapos que usaban las mujeres en aquel tiempo para su menstruación. No hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios. Nada. Nuestras mejores obras son como nada. No valen nada ante Dios. Somos puestos en la balanza de la justicia de Dios y no llegamos. Siempre nos quedamos cortos. Siempre. Siempre. No hay mérito ninguno en nosotros. Y fijaros lo que pasa cuando muchas veces actuamos de la siguiente forma. Bueno, yo no soy perfecto, ¿verdad? Pero yo soy mejor cristiano que sutanito. O mi matrimonio va mejor que... Sí, el pecado de nuestro corazón muchas veces he visto yo a personas que hablan de esa forma. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero Dios nos dice, no. No te compares con otros, compárate con mi Hijo Jesucristo. Amén. No compares tu ser al de los demás, compara tu ser al de Cristo. Ahí tenemos nuestro diagnóstico. No llegamos a la estatura necesaria, siempre quedamos cortos. Jeremías 2:22 nos dice también algo muy interesante. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Recordáis cuántas veces nos hemos lavado hace unos pocos años con el COVID? Las manos, ¿cuántas veces nos hemos lavado? Pues digo que hay un virus mucho peor que el COVID. Y se llama pecado. Pecado. Por tus fuerzas no puedes limpiarlo. No hay nada que puedas hacer en tu propia condición. Necesitas ser lavado por la sangre de Cristo. Ninguno de nosotros, por nuestra condición pecaminosa, puede sentarse delante de Dios. Ninguno podría ir a la presencia de Dios. Fuimos destituidos de su gloria. Vemos nuestra realidad y es trágica. Y por eso nos sentimos incapaces, impotentes. Vemos nuestra pobreza espiritual. Y es por eso que clamamos con necesidad de justicia. Para ser justos delante de Dios. Clamamos como el salmista clamaba en el Salmo 24, en los versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de corazón puro. Ahí tenemos el estándar. Ahí tenemos la medida para ir a la presencia del Señor. ¿Alguno lo cumple? No. Solo Jesús cumple esa demanda. Solo Jesús cumple ese estándar. Solo Jesús cumple esa medida de justicia. Solo Él podía ir a la presencia de Dios. Es por eso que se lo pedimos a Él, a Jesús, a nuestro sumo sacerdote, que nos lave con su sangre y nos traspase su justicia. Como decía Job en el capítulo 25, en el versículo 4, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Solo podemos ser justificados por Cristo. Su perfecta justicia es la que nos da la llave de entrada a la presencia de Dios. Él fue quien nos sustituyó en la cruz, ¿verdad? Cargó con nuestro pecado, cumplió perfectamente la ley que tú y yo no podíamos cumplir y resucitó al tercer día. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro sustituto, Él es nuestra justicia. Dice Isaías 53 en el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es nuestra justicia, solo por sus méritos, solo por su obra. Cristo, solo Cristo es suficiente. Solo Cristo, no me cansaré de decirlo. Por sus méritos fuimos justificados delante de Dios. Cristo se puso en medio entre el Padre y nosotros. Cuando la ira de Dios con toda justicia
se iba a desencadenar sobre nosotros, Cristo se puso en medio, en la cruz del Calvario. Él fue nuestra propiciación, ¿verdad? Él aplacó la ira de Dios. Y la ira de Dios se vertió sobre alguien, sobre el mismo Cristo, que pasó el infierno que tú y yo deberíamos haber pasado. Él lo pasó en la cruz. Por eso el Padre, cuando nos mira, ya no ve nuestra justicia, que no llega a la balanza, que no llega al corte, sino que ve la justicia de su Hijo en nosotros. Y es por eso que ahora puede mirarnos con agrado. ¿Lo entendemos? Por tanto, tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de Jesús, de Jesucristo. Él es nuestra justicia. Una vez le preguntaron a Martín Lutero, defíneme tu teología. Y dijo, te lo voy a definir en 4 palabras. Cristo es mi justicia. Ahí está la teología de Lutero. Ahí está la teología. Por eso te digo, y por eso os digo, si tienes hambre y sed de justicia, corre a Cristo, refúgiate a Cristo, busca que el pan del cielo y el agua de vida sacie tu sed y tu hambre de justicia. Solo Cristo es el remedio. El segundo aspecto que vamos a tratar es que el cristiano desea vivir una vida justa. Si el primer aspecto que vimos apelaba a la justificación, este aspecto apela a la santificación, a la madurez del creyente, ¿vale? Hambre y sed de justicia es el deseo o el anhelo del cristiano por vivir rectamente delante de Dios, por hacer lo que le agrada. Lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Pero es necesario repetirlo. Hambre y sed de justicia no significa algo puntual, ¿verdad? Igual que en la vida física. Vamos a tener hambre y sed toda nuestra vida. Hambre y sed de justicia no significa un sentimiento o una emoción del momento, no. Hambre y sed de justicia en el verdadero creyente supone tener esa condición toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Hemos visto en el punto anterior que recibimos el perdón de Dios por Cristo, somos revestidos de su justicia y declarados justos delante de Él. Es un estado legal, ¿verdad? Somos declarados justos. El Padre, que es el juez supremo, en su tribunal hizo justicia, el Señor le llevó nuestros nombres y Él con el mazo de la gloria dio en la mesa y dijo, justos, son justificados de manera legal. Pero ahora, el hecho de que tenemos un corazón nuevo en nosotros nos lleva a experimentar una vida de santidad progresiva. Las buenas obras sabemos que no salvan a nadie, no vamos a ser salvos por hacer buenas obras, evidentemente, pero son la consecuencia de la salvación. La diferencia de estas buenas obras, ahora en Cristo, ahora que somos salvos, con las que hacíamos antes y que dice Isaías que eran trapos de inmundicia, la diferencia es que ahora son para la gloria de Dios. Y por eso son agradables a su ojo. Porque para eso vivimos, para la gloria de Dios. Efesios 2, del 8 al 10, es un pasaje que me encanta y me sorprendo cada vez que lo leo. Me encanta. Y dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ahora cuando estamos en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, hermano, hay muchas personas que no están en Cristo y hacen obras excepcionales, que tienen mérito y tienen todo mi respeto. Pero ante los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque no son para la gloria de Dios. ¿Entendemos esto con claridad? No son para la gloria de Dios. En Santiago 2 también se nos dice que la fe sin obra es muerta. Si nuestra fe está viva, vamos a traer fruto. Igual que un árbol que tiene vida a su debido tiempo,
trae su fruto. Así que podríamos decir que la justicia expresa tanto el deseo y la necesidad de recibir perdón, que es la justificación, como el deseo de vivir rectamente delante de Él, que es la santificación. Justificación es una cosa, santificación es otra. Por eso el creyente continuamente debe preguntarse, ¿esto que hago agrada al Señor? Pero siendo honestos, cuando nos miramos al espejo, ¿qué es lo que vemos? Y no hablo del espejo físico, hablo del espejo de la palabra de Dios. Cuando nos miramos cara a cara frente al espejo de la palabra de Dios, ¿qué vemos? ¿Vemos nuestra realidad o queremos maquillarla? ¿Vemos nuestro mal carácter, nuestros malos pensamientos, en definitiva la maldad de nuestro corazón? Sabemos que nuestra vida deja mucho que desear. Y esa es la verdad, hermano. Nos gustaría más al Señor, quisiera amar mejor a mi marido, a mi esposa, a mi hijo, quisiera ser más sabio, quisiera tener más paciencia, quisiera evangelizar más, quisiera domar mi lengua, quisiera, pero terminamos exclamando lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, si yo sé lo que te agrada, pero no alcanzo a cumplirlo. Pero lo deseo, pero lo anhelo, y esto es importante. Este matiz es muy importante. Aunque fallamos constantemente en hacer la voluntad de Dios, no puede cesar en nosotros el deseo de agradarle hasta el fin de nuestros días. Y eso es tener hambre y sed de justicia. Yo lo ilustro siempre de esa forma. La oveja, ¿no?, que simboliza un poco al creyente, al cristiano, puede caer en el barro. Claro que sí. Dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado hace mentiroso al Señor, ¿verdad? Caemos en el barro. Pero como no es nuestro hábitat, como no nos encontramos cómodos, como no lo disfrutamos, la ovejita se levanta, se sacude, que es una expresión del arrepentimiento, y sigue caminando. Esa es la vida cristiana, hermano. Y conforme más nos santifiquemos y conforme más busquemos agradar al Señor, evidentemente que menos vamos a caer. Y vamos andando en la rampa de la santificación. Algunos están en el principio, otros van un poco más adelante. Esa es la madurez del creyente. Ese es el día a día de la vida del cristiano. Estamos terminando, no nos queda mucho, hermano. Y es por esto que nos aferramos a la promesa que hay en Filipenses 1:6, que me encanta. Me encanta. Y dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la comenzó y Él la terminará, hermano. La obra, la salvación es del Señor. Como dice Jonás 2:9. Entera. De verdad que en la santificación nosotros tenemos responsabilidad y cooperamos con el Señor, pero Él nos provee de lo necesario. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, el Señor, en el primer punto que dimos, en el que hablaba de la justificación, nos declara justos ante Dios. Pero ahora en este segundo punto, que es la santificación, nos hace justos para caminar en santidad y para parecernos cada vez más a Jesús, que es el propósito. Crecer en el carácter de Jesús. Es el propósito del creyente, ¿no? El mismo Dios es quien nos persevera. Él es quien hace esa obra de transformación en nuestra vida. En Hebreos 13:21 lo expresa, pero con una claridad, vamos. Dice así,
os haga acto, refiriéndose a Dios, Dios os haga acto en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y ahora, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Lo repito, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Él nos da lo que necesitamos para que luego lo desarrollemos. ¿Acaso hay algo en nuestro interior que pueda servir para glorificar al Señor? Si Él no lo pone, si el Espíritu Santo no lo labra en nuestros corazones por medio de la regeneración. Y el tercer aspecto que vamos a desarrollar es que el cristiano tiene hambre y sed de justicia para el mundo en el que vive. Hemos reconocido que el mundo donde vivimos es injusto. Hay mucha injusticia. Todos hemos sufrido injusticia de un tipo o de otra. La sociedad es injusta. Pero si queremos llevar a cabo los dos grandes mandamientos que dijimos antes, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, debemos compartir con los que nos rodean nuestra forma de vivir, nuestra fe. Debemos hacerlos partícipes, ¿verdad? El cristiano, al igual que el incrédulo, se duele con la injusticia del mundo. Pero el cristiano tiene otra perspectiva. El cristiano ve a la luz del Evangelio. Él tiene otra cosmovisión. El cristiano ve que el mundo se aleja cada vez más de Dios. Y esto es trágico, porque el hombre sin Dios no es capaz de salir de su situación. El cristiano busca un mundo más justo, pero no para su propio provecho, ni para su interés. Él tiene una meta mucho más alta, que es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. El cristiano se lamenta por la corrupción, por la falta de misericordia, porque ve como el hombre enarbola la bandera del yo, del egoísmo. Nos horrorizamos ante el aborto, nos apena el modelo de matrimonio que se está estableciendo en muchos países que está fuera del diseño original, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tenemos hambre y sed de justicia. Pero somos saciados porque Cristo es suficiente. Tenemos hambre y sed de justicia y somos saciados. Y volvemos a tener hambre. Así es nuestra vida. Así es nuestra vida. ¿Verdad? Y caemos. Y nos levantamos otra vez porque tenemos hambre y sed de justicia. Seremos saciados aquí y ahora. Pero aunque es verdad que nos inquietamos ante todo lo que sucede de alguna forma, pero descansamos en que Dios es soberano y que lleva el control de todo. Y esperamos con anhelo su venida. Esperamos la venida del Señor Jesús. Y ya no vendrá más como siervo. Él vendrá como el león de la tribu de Judá. Él vendrá como juez para todas las naciones. Él vendrá como rey justo que juzgará a todas las naciones. Y es entonces cuando todos reconocerán a Jesús como Señor. Como se nos dice en Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Por eso te digo a ti que no estás en Cristo, que todavía estás a tiempo, que todavía hay gracia, que todavía hay perdón suficiente para tu vida. No esperes a que Dios te humille cuando sea demasiado tarde. Todas las personas serán vencidas por Cristo. Todos. O bien hoy por su gracia salvadora, o en el día venidero por su ira devastadora. Corre a Cristo, refúgiate en Cristo. Es el único socorro que puedes tener. Pon fe y arrepentimiento en el Hijo de Dios. Decláralo como tu Salvador y tu Señor. Reconoce que resucitó al tercer día
y te aseguro que la salvación está pasando hoy por tu casa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero también seremos saciados en aquel bendito día, cuando estemos cara a cara delante de Dios en la gloria. Allí no habrá llanto, allí no habrá dolor. Solo reinará la perfecta justicia de nuestro Dios. Seremos saciados. Somos saciados, pero seremos saciados. Esa es la realidad del cristiano. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que el Señor los bendiga.